Bueno, el mensaje de hoy es un mensaje, creo yo, hermoso, pero que tiene que ver con algunos de los principios que la palabra de Dios trae a nosotros. Algunos de esos principios maravillosos. Hoy vamos a ver uno de esos principios, hermanos, que son tan importantes, de los que ya hemos escuchado hablar muchas veces seguramente. Pero primero vamos a introducirnos en la prédica a través de la palabra de Dios, ¿sí? Que es el eje, el centro de nuestra doctrina. Y vamos a ir a Gálatas, este pasaje es muy conocido, ¿sí? Gálatas 16, 24. Nos vamos a concentrar ahí en Gálatas 16. ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? Los que tienen celular van volando. Bueno, ya estamos. Gálatas 5, 16, 24. 5, 16, 24, perdón. Estamos en las obras de la carne y el fruto del Espíritu, en ese título, ¿sí? Y dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y hasta aquí, hermanos. Luego vamos a volver en este pasaje. Otro pasaje importante, ¿sí?, que vamos a tener aquí es Ezequiel 36, 27. Un hermoso pasaje de una promesa de Dios cumplida, ¿sí? Y Ezequiel 36, 27 dice así: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Qué maravilla, hermanos, esto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Gloria a Dios, hermano. De eso se trata el mensaje de hoy, ¿sí? Y decíamos que hay muchos principios, ¿sí? Muchos principios dados en la palabra de Dios para una vida cristiana. Y aquí, en este pasaje dice, andad en el Espíritu. De esto se trata el mensaje de hoy. Que podamos entender qué significa esto, ¿sí? Aunque ya lo tenemos claro, algunos, otros lo van a repasar, tal vez otros no lo hayan escuchado nunca, pero es importante reflexionar sobre este pasaje. Andar en el Espíritu es un principio de la vida cristiana que se opone a cumplir los deseos de la carne y son claramente opuestos, como decía aquí el pasaje. Ese andar en el Espíritu no es algo abstracto, no es teología, es una acción. Y es una acción a la cual somos llamados en forma imperativa, o sea, es un mandamiento. Andar en el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu. Ahí Héctor, amoroso. Es una bendición, hermanos, que el Señor nos hable de esta forma. Pero ¿qué es andar en el Espíritu? Porque siempre surgen preguntas, ¿no? ¿Para qué sirve andar en el Espíritu? ¿Es algo útil? ¿Será algo útil? Amén, dicen ahí, bueno. ¿Será que yo mismo como cristiano estoy andando en el Espíritu? Y me la hago a mí la pregunta. Siempre estamos en el debe en ese sentido, hermano. ¿A qué se refiere el pasaje cuando habla del Espíritu? Se refiere a una persona. Y aquí vamos a la palabra de Dios de nuevo. Nos vamos en este caso, a Juan 14, 15 al 26. ¿Sí? La promesa del Espíritu Santo. Qué belleza de pasaje, hermanos. Qué seguridad nos da esto. Y dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador,
para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Amén. Porque mora con vosotros, porque mora con vosotros, está en nosotros. Y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén, gloria a Dios, hermanos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cómo puede ser esto posible, hermanos? ¿Cómo el Señor puede estar en nosotros? ¿Y cómo se puede dar esa interrelación? Qué interesante, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, y aquí aclara, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Y este pasaje nos sitúa en esa persona que es el Espíritu Santo, ¿sí? No es una energía ni una fuerza mágica, para nada. Es una persona. ¿Qué persona es? Es la tercera persona de la Trinidad. Dios es uno, pero existen tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay varias reflexiones que recibimos y estuvimos leyendo, y algunas nos motivaron también a incluir en el mensaje hoy. Y esta es de C.S. Lewis, ¿sí? Que él describe la Trinidad como un Dios tripersonal. C.S. Lewis, el escritor y teólogo también, inglés, él dice y reflexiona sobre este tema, sobre este pasaje de Juan. Dice: Jesús nos asegura que el Espíritu Santo es nuestro consolador, guía y maestro. Él influencia nuestros pensamientos y nuestra forma de hablar. En momentos de confusión o duda, Él es quien susurra en nuestro corazón, trayendo paz y dirección. Cuando buscamos al Espíritu, Él ilumina las decisiones correctas, guiándolas con sabiduría y claridad. En nuestro caminar nos enseña cómo ese maestro, que no solo enseña, sino que vive el ejemplo, y que él incluso las lecciones más duras se asimilan con esperanza renovada, ya que él nos recuerda las promesas que Cristo nos dejó. El Espíritu Santo mantiene vivo ese nexo con el Hijo, constantemente, constantemente. Él nos capacita para amar, perdonar, mostrar humildad en nuestras acciones y palabras. El Espíritu Santo es enviado a nosotros como abogado y consolador. El término que se usaba paralelo a abogado, y ahí lo tenemos a Marcel, siempre lo tengo como referente, es Paracletos, enviado por el Padre y enviado también por el Hijo. Y es como dice Juan 15:26, el Espíritu de verdad enviado por Dios, por el Padre. Decía también el teólogo inglés John Owen: ese Espíritu de verdad es el que revela toda la verdad de los hijos de los hombres. Toda la verdad a los hijos de los hombres.
Es el Espíritu del Padre y del Hijo que procede de ambos eternamente y recibe de ellos su sustancia y personalidad. Y nos transmite su sentir, su actitud a nosotros, el sentir de Dios. El sentir de Dios. Él expresa en nosotros su voluntad misericordiosa y generosidad, y es un regalo de Dios. Y es parte de cómo Dios expresa su gracia hacia nosotros. Esa persona de Dios viene a morar, a vivir en nosotros, cuando creemos en el Evangelio, en ese momento, hermanos. Cuando creemos en el Evangelio de Cristo, el Espíritu viene a nosotros a morar. Cuando el ser humano entiende también lo que significa ese Evangelio y cree. En Gálatas 3:2 dice así: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu, dice el apóstol, por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Y qué responde la Grey? Por el oír con fe, por fe. Llegamos al Señor por fe, hermanos. Así es. Y ahí viene el Espíritu Santo. Sin duda, respondemos por el oír con fe, y eso quiere decir que la tercera persona habita en nosotros. Estamos así empezando a equiparnos para comenzar a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. La palabra espíritu también puede ser interpretada, y muchos teólogos han profundizado en estas cosas, como una postura actitudinal, una actitud frente a la vida. Está la persona, sí, el Espíritu Santo, claro que está, pero también andar en el Espíritu es una actitud, hermanos. ¿Y qué actitud es? Implica una actitud espiritual de la persona, es decir, que el Espíritu Santo refleja en nosotros el mismo sentir que existe en el vínculo entre el Padre y el Hijo. Amén. Gloria a Dios. Es una maravilla esto, hermanos. Es una maravilla. En Filipenses 2:5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir en vosotros, el que tuvo Jesús. Es así como nosotros también, si entendemos ese vínculo que existe entre Padre e Hijo, ese mismo sentir que hay en Cristo Jesús, podemos decir, como hijos que somos, también lo que esta canción decía recién: Abba Padre, Abba Padre, Padre cariñoso, Padre. Él está cerca de nosotros porque somos hijos. Hijos. Podemos decir también Abba Padre. En Gálatas 4:6-7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo, el cual clama y dice: Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo. También heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. A partir de ahí podemos llamarnos hijos, y ese sentir de Dios se instala a través del Espíritu Santo en nosotros. Qué belleza, hermanos. Así andar en el Espíritu es vivir, transitar la vida gobernados por la actitud que existe entre el Padre y el Hijo. Gobernados, guiados por la actitud que existe entre el Padre y el Hijo, hermanos. Andar también, si tratamos de entender y analizar un poco qué es andar. Andar es algo natural. Andar es algo natural. Algo que no se puede evitar ni fingir. No podemos fingir andar, porque implica un movimiento. Podemos fingir dormir, no podemos hacerlo dormido.
podemos fingir pensar. Hay gente que finge pensar. Podemos fingir amar también. Se puede fingir amar. Pero el andar en el Espíritu es sinónimo de cómo vives. Un ejemplo de esto es la novela de John Bunyan, ¿sí? El progreso del peregrino. Una preciosa novela que recomendamos siempre. ¿Dónde está Aldo? No sé dónde está, pero Aldo siempre nos recomienda libros preciosos. Ese es un gran libro, ¿sí? El peregrino, el progreso del peregrino. Venimos a una nueva actitud y voluntad en nuestro corazón. Y ahí recordamos el pasaje que leíamos recién, ¿no? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. A partir de este momento podemos amar a Dios para su gloria. Como dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Decíamos que en oposición a andar en el Espíritu tendríamos el satisfacer los deseos de la carne o de nuestra naturaleza humana también, ¿sí? Hay una oposición ahí entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, la naturaleza de la carne. Decía R.C. Sproul, ¿sí? el teólogo, pastor, predicador presbiteriano. En el Evangelio hay un contraste muy fuerte entre la carne y el espíritu. El término utilizado en el Evangelio para carne es sarx y el espíritu neuma, como todos conocemos. Cuando se habla de nuestra caída, se usa el término sarx, que corresponde a nuestra naturaleza humana, siempre enfrentado a neuma, el espíritu. Siempre hay confrontación de las dos naturalezas. Siempre. Son cosas bien distintas, hermano. Esto significa que lo que se discute aquí no es la diferencia entre el cuerpo físico o la mente. No es filosofía. Aquí de lo que estamos hablando es entre las diferencias que hay entre la vieja naturaleza humana, corrupta y caída, actitudes, pensamientos de esa vieja naturaleza, y la nueva naturaleza del nuevo hombre en Cristo, vivificada en nosotros por el Espíritu Santo. Si no eres cristiano, literalmente solo puedes operar ¿en qué? En la carne. Solo en la naturaleza humana. Por tanto, estarás actuando solo por influencia de tu propia naturaleza humana. Y ahí no está el Espíritu Santo, hermanos. Ahí no está. Cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo establece su residencia en nuestra vida. Y ahora Él dirige y por su poder nos capacita para poder andar. Andar también es una acción, decíamos, ¿no? Que exige un esfuerzo. Hay que esforzarse, o sea, la actitud es nuestra y a partir de nosotros tenemos una tarea para cumplir. Andar implica un esfuerzo. Surge de nuestra voluntad y significa ser obedientes al mandato de Dios. Muchas veces esperamos que Dios lo haga todo por nosotros, pero esa acción de asumir ese verdadero sentir de la vida es también responsabilidad de nosotros, desenfocándonos de lo que nos propone el mundo y focalizándonos en lo que nos dice el Señor. También andar implica progreso, como decía Bunyan en su libro, ¿no? Progreso. ¿Qué tipo de progreso? Implica crecimiento. El pueblo de Israel, recuerdan que estuvo en el desierto mucho tiempo, ¿sí? Y en ese tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, ¿qué fue lo que le pasó? Fue moldeado su carácter, fue instruido, fue preparado, porque esa nación que Dios eligió iba a ser el continente ¿para quién? Para el Mesías. Claro, ahí estaba la finalidad.
que esa nación fuera el receptáculo del Mesías y el Redentor de toda la humanidad. Entonces, sabemos que todas estas cosas hablan de un Dios que es un Dios de los procesos, en lo que siempre el cristiano tiene que tener presente que tenemos que dar fruto. ¿Sí? Dios es un Dios de procesos, nos lleva, nos guía, nos va moldeando, pero nosotros tenemos que estar atentos, hermanos, de dar fruto. Tenemos que dar fruto. Tenemos que evaluar esa situación en nosotros también, nosotros mismos. También andar implica una dirección. ¿Cuál será la dirección de andar? ¿Cuál será la dirección de andar? Directo a Cristo. Es en línea recta a Cristo. Ese es el andar del cristiano. La gente en el mundo no sabe a dónde va. Sinceramente no sabe a dónde va. Pero nosotros perseguimos esa meta que es Jesucristo en nuestras vidas. Y por último, también andar significa un esfuerzo, como decíamos, y ese esfuerzo tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué pasa si caminamos mucho? Nos cansamos, hermano. Andar cansa también. Los cristianos también nos cansamos de estas batallas, ¿no? ¿Y nos cansamos de qué? Nos cansamos del hecho que vamos contracorriente. Contracorriente. Recuerdo al pastor González de Cuba cuando nos hablaba de ese libro que le había preparado, ese devocional, ¿no? Nadar contracorriente. Qué hermoso mensaje. Nos cansamos también de ir contra los valores de este mundo. Nos cansamos de ir contra el diablo, de esa batalla espiritual. Estamos apoyados por el Señor, pero cansa. Y nos cansamos también, hermanos, de nuestra propia naturaleza. De nuestra propia naturaleza caída, cansa. Tenemos también en este pasaje que no leímos hoy, de Gálatas 5, en el 19, este pasaje nos hace también dos propuestas y nos describe dos situaciones diferentes. Una, la lista de pecados famosa que conocemos, que la vamos a leer, no la vamos a analizar hoy, pero la vamos a leer. Y dice así, en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es duro esto también, hermanos, porque Dios aparta a las personas que están inmersas en este estilo de vida. No significa que nunca alguno de nosotros haya cometido un pecado de este tipo, porque somos pecadores y es así. Ni tampoco que ninguno de nosotros en algún momento los vaya a cometer. Caemos a veces en estas cosas. Significa que ese estilo de vida que significa esta lista de pecados no es admisible para Dios, y las personas que practican eso en su vida como estilo de vida no van a estar en la presencia de Dios. Eso hay que tenerlo claro. Pero gracias a Dios, en contraparte a eso, hay esperanza. Inmediatamente después, en este capítulo, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que viene después de esto? Los frutos del Espíritu. Y esto vamos a leerlo también porque es hermoso. Y esto es lo que me gusta a mí leer, porque nos llena de amor y nos llena de alegría, ¿sí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando vemos las obras de la carne y las comparamos con los frutos del Espíritu, vemos la eficacia de ese andar en el Espíritu. La eficacia de ese andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la persona que busca andar en el Espíritu va a buscar esforzarse para llegar a ese amor, a ese gozo, a esa paz, a esa paciencia, a esa benignidad, a esa bondad, a la fe, a la mansedumbre y a la templanza, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vemos también en esa lista, en la lista de los frutos, en primer lugar, ¿qué cosa, hermano? Vemos al amor, ¿no? Y el amor definitivamente define esa actitud que existe entre el Padre y el Hijo. El Hijo ama al Padre. El Padre sí que ama al Hijo. Y el Espíritu Santo nos trae ese sentir de Dios a nuestro corazón para que lo pongamos en práctica. Para que lo pongamos en práctica. Hermanos, andar en el Espíritu es andar guiados, entonces, y motivados por el sentir de Dios y de su Hijo Jesús. Esto es sumamente útil. Y acá estamos contestando esas preguntas que nos hacíamos, ¿no? Todos. Es sumamente útil. Y eficaz para no caer en pecados. Nosotros por nosotros solos no podemos obedecer a Dios, ni por 5 minutos, ni por 1 minuto. No somos capaces de sostener por nosotros mismos esa obediencia a Dios, solos, como seres humanos, si no está el Espíritu Santo en nosotros, hermano. Es imposible. Como dice Pablo, estos Gálatas insensatos fallaron. Pero esos Gálatas insensatos, ¿quiénes son? Somos nosotros. Los insensatos somos nosotros muchas veces. Yo me identifico con eso. La obra de salvación de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección, cubrió todas nuestras ofensas. Dios no precisa de nuestras obras, pero eso sí, debemos aplicarnos el Evangelio a nosotros mismos día a día. Andar en el Espíritu es un mandato histórico, apostólico, hermanos, para los cristianos de todos los tiempos, que no tiene que ver con los dones que se manifiestan, sino con la manifestación de los frutos del Espíritu Santo que nombrábamos recién. No tiene que ver con dones, tiene que ver con frutos. Es fruto lo que tenemos que dar. Al final de nuestra vida vamos a ser examinados. Sabemos que es así. Pero no por el número de dones, no. Sino por la cantidad de frutos que hemos producido como hijos de Dios. Cuando en Gálatas dice que no heredarán el reino de Dios, significa que esa lista de pecados definen tu estilo de vida. Un estilo de vida de naturaleza carnal, Y si esas cosas se practican regularmente, no serás incluido en el reino de Dios. Debemos seguir luchando contra nuestra naturaleza, hermanos, y no alimentar al viejo hombre. No alimentemos al viejo hombre. Tiene que morir en nosotros. Todos sabemos que debemos ser más amorosos. Y el amor es un fruto del Espíritu que todos debemos manifestar. Todos debemos manifestar el fruto del amor, sin excepción, Y tener sí o sí como premisa en la vida del cristiano. Es un objetivo y es un mandato. Es un mandamiento amar. No es un don, no es una opción, es un fruto. ¿Amamos a Dios?
¿Amamos a nuestros hermanos? ¿Estas obras de la carne tienen cabida en nuestra vida? ¿Tienen cabida en nuestra vida? Preocupémonos, hermanos, si estas preguntas no pasan por nuestra mente. Si no nos hacemos estas preguntas, hermanos, preocupémonos. Estas preguntas tienen que estar, hermanos. Busquemos plantearlas regularmente con el fin de autoevaluarnos y discernir. El Espíritu Santo está con nosotros, hermanos, a no olvidarnos de eso. Él nos ayuda. Oremos por esto, hermanos, busquemos desterrar nuestro ego para que Cristo viva en nosotros a través de su Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu es absolutamente seguro y es el método para manifestar el amor a Dios y a nuestros hermanos. Hermanos, Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros, porque su Espíritu mora en nosotros. Que ese andar en el Espíritu sea nuestro objetivo, el sentir de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te pido que perdones, Señor, nuestras faltas. Son muchas, Señor, pero sé que tu espalda es fuerte. Puedes soportar, Señor, nuestros pecados perfectamente bien. Nosotros no podemos hacerlo, Señor. No estamos capacitados para eso. Pero tu Espíritu nos capacita a entender estas cosas, a amarte y a transmitir ese amor que existe entre Padre e Hijo a nuestros hermanos y al mundo. Ayúdanos, Señor, a que podamos andar, Señor, en esa actitud, en ese sentir tuyo. Y que estas cosas se vayan aplicando en nuestra vida en forma progresiva, progresando, Señor, para poder llegar finalmente a ser cristianos, Señor, a la meta, a nuestra meta que eres tú, Señor, Jesucristo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, te damos por tu amor. Y bendice esta reunión. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea exaltado su nombre por siempre. Amén.